El mes pasado fue descubierto un nuevo tipo de coronavirus en Wuhan, China. Hace apenas unos días ya fue detectado un caso similar en los Estados Unidos. El video habitual del lunes sería un top con los virus más letales conocidos, pero no quiero traer un tema nuevo sin antes dejar un referente en el canal. Estás en Complejo B y hoy veremos qué es un virus. Para que no te confundas, hay virus informáticos y virus biológicos. Estamos hablando de los virus biológicos. Dejando en claro esto, un virus es un agente parasitario microscópico y acelular, es decir, de tamaño muy inferior a lo visible y que no está compuesto por células, a diferencia de organismos que ya conocemos, pluricelulares y unicelulares, pero capaz de reproducirse únicamente en el interior de una célula hospedadora, aprovechándose de los mecanismos de replicación genética que ésta posee. Los virus pueden infectar distintas formas de vida, animales, plantas, bacterias e incluso otros virus, los llamados virófagos, ya que no pueden sobrevivir por cuenta propia. Los hay en casi todos los ecosistemas diferentes. Son la forma biológica más abundante del planeta. Se conocen más de 5.000 especies desde el descubrimiento de su existencia en 1899, y se cree que podrían haber millones de especies. Desconocemos mucho de esta forma de vida, si es que se le puede llamar vida, porque no sabemos si están realmente vivos. Dada la simplicidad de su existencia, son poco más que un código genético, en busca de una célula que lo sintetice, y al parecer, ese es su único propósito, inyectar su ADN o ARN en el interior de una célula huésped, y forzarla a sintetizar a nuevas copias del virus, en lugar de las proteínas que ella normalmente construye. Para entenderlo un poco mejor, debemos saber qué es el ADN y el ARN. El ADN, o ácido desoxirribonucleico, es una molécula que contiene la información genética de todos los seres vivos, incluso algunos virus. El nombre viene de su estructura. El ADN tiene una parte central con un azúcar y un fosfato, a la que se enlazan unas moléculas llamadas bases. La desoxirribosa se refiere al azúcar, y el núcleo es el ácido formado por el fosfato y la base nitrogenada. Estas bases pueden ser de 4 tipos: adenina, citosina, timina y guanina, nombradas normalmente como A, C, T y G. El orden en que se combinan una después de la otra es lo que codifica la información genética. El ADN se organiza estructuralmente en cromosomas. A nivel funcional se organiza en genes, que son piezas de ADN que generan características físicas específicas. Estas características no vienen directamente del propio ADN, sino de una molécula llamada ARN, formada a partir del ADN, y codifica una proteína. Esto es lo que se llama el dogma central de la biología molecular. En el ADN hay genes que generan ARNs mensajeros. Estos generan proteínas. Esto es lo que da las diferentes características físicas que observamos en individuos, como el color de ojos o la altura, etc. Es decir, los virus son información genética. Algunas teorías plantean que los virus habrían evolucionado de plásmidos, es decir, fragmentos de ADN de vida libre, mientras que otras piensan que son bacterias u otros organismos que involucionaron, dado que la estructura de cualquier virus es más simple que cualquier célula. Son organismos muy primitivos, con una enorme capacidad de mutación, que les permite adaptarse y cambiar constantemente, de los cuales no existe registro fósil, porque no fosilizan. Las especies de virus conocidas datan de no más de 90 años, y se mantienen almacenadas y preservadas en laboratorios. Pero, ¿cómo hacen enfermar a uno? Los avances en caracterización de los virus a nivel molecular sugieren que los virus coevolucionan con sus organismos huéspedes, debido a que los virus son parásitos intracelulares extremos y, por lo tanto, requieren de la supervivencia del huésped para poder asegurar su propia supervivencia. Es interesante notar en este punto que cuando un virus se multiplica en su huésped natural, tiende a no causar una enfermedad, o causa una enfermedad leve y limitada en la mayoría de los casos. Varios de los virus conocidos producen enfermedades graves, solo cuando infectan organismos diferentes de sus huéspedes naturales. Lo anterior sugiere que buena parte de los virus asociados con la producción de enfermedades son virus que están en proceso de adaptarse a un nuevo tipo de huésped, y que, una vez lograda dicha
adaptación, la estrategia del virus consistirá en perpetuarse y propagarse sin afectar al organismo huésped. ¿Recuerdas la gripe aviar H5N1 o la gripe porcina H1N1? Pues son virus que habitaban en estos animales. Al generarse una cepa que infecta a humanos, siendo este el nuevo huésped, fue cuando comenzaron los problemas. Al no tener un precedente de la enfermedad, no hay ningún anticuerpo en nuestro sistema aún que pueda combatir la infección, viéndonos muy vulnerables. Pondremos otro ejemplo con un poco de historia. Recordarás la historia de los españoles, la conquista y el pueblo indígena de México, y cómo nos venden la patraña de que los indígenas eran pendejos y les cambiaban baratijas por oro, y los miraban como si fueran dioses. De no ser por el virus de la viruela, ojo, no varicela, que es distinto, viruela, la historia muy probablemente sería distinta. Pues bien, la viruela fue introducida en México por un esclavo negro del capitán Pánfilo de Narváez, quien desembarcó en 1520 en Veracruz, al frente de una expedición compuesta de 19 naves, enviada desde Cuba por el gobernador Diego de Velázquez, para aprender a Hernán Cortés. Este derrotó a Narváez en la batalla de Zempoala y se llevó consigo a México a los desertores de su rival, entre ellos el mencionado esclavo que introdujo el virus de la viruela en el país, y con ello causó más muertes entre los indígenas, indefensos desde el punto de vista inmunológico, que los conquistadores españoles. Los mexicanos llamaron a la viruela Teozáhuatl, que significa grano divino. Mató a varios guerreros, entre ellos al valeroso Cuitláhuac. El rey Tarasco, Zuanga, envió mensajeros a la Ciudad de México para discutir la ayuda que podía brindarle contra los españoles, pero al llegar con el contingente de sus tropas, encontraron a Cuitláhuac enfermo ya y a la ciudad presa de la epidemia. Regresó Zuanga con sus tropas a Tzintzuntzán, espero estarlo pronunciando bien, y llevó el virus de la viruela, la cual se propagó con prontitud por toda la ciudad, de la que fueron víctimas el mismo rey y gran parte de la población. Regresando al tema, si un virus es demasiado contagioso y letal, no da tiempo a la población de generar inmunidad adaptativa, en el caso de que sea posible, teniendo en cuenta que ésta se encuentra en conflicto con el virus del VIH. El sistema inmunológico se divide en dos partes, el sistema inmune innato y el sistema inmune adaptativo. Trataré de ser breve en esto porque el tema en sí ya es material para otro video. El sistema inmune innato detecta agentes extraños en el cuerpo mediante el reconocimiento de sus patrones, siendo este el primer mecanismo de defensa ante dicha infección. Cuando este no reconoce el patrón del agente extraño, entra en funcionamiento el sistema inmune adaptativo, memorizando el patrón, generando un registro y guardando la información para que en una futura infección, este pueda generar los anticuerpos necesarios para eliminar el agente o bien desarrollar inmunidad a este. Las vacunas, por ejemplo, funcionan bajo el siguiente método. Normalmente, una vacuna contiene un agente que se asemeja a un microorganismo causante de enfermedad, y a menudo se hace a partir de formas debilitadas o muertas del microbio, sus toxinas o una de sus proteínas de superficie. El agente estimula el sistema inmunológico del cuerpo a reconocerlo como una amenaza, destruirla y guardar un registro del mismo, de modo que el sistema inmune puede reconocer y destruir más fácilmente cualquiera de estos microorganismos que encuentre más adelante. Existen dos formas de clasificación de los virus. La primera contempla 4 tipos, de acuerdo a la estructura que poseen. El helicoidal tiene forma de hélice y una cavidad central en donde se encuentra su material genético, consistente en ARN o ADN como vimos previamente. Icosaédrica, virus medianamente esférico y simétrico, son los más abundantes de los que infectan a los animales. De envoltura, virus que poseen una capa o envoltura de lípidos que obtienen a partir de la membrana celular de sus células hospedadoras y que es utilizada para inyectar el material genético dentro de la célula. Complejos. Existen virus con formas más complejas que combinan los tipos anteriores e incluso pueden tener componentes adicionales, como colas de proteínas para desplazarse, las mismas que en muchos casos sirven para inyectar a la célula el material genético del virus. La segunda forma de clasificación se basa en el tipo de material genético que contiene. Virus ADN, aquellos que poseen en su interior una molécula de ácido desoxirribonucleico, ya sea de cadena simple o doble. Necesitan introducir dicho ADN en el núcleo de la célula para poder iniciar su replicación. Virus ARN, aquellos que tienen ácido ribonucleico y pueden replicarse directamente en el citoplasma celular, sin necesidad de alcanzar el núcleo de la célula invadida.
Medios de transmisión. La transmisión de los virus pueden ser de dos maneras, por transmisión vertical y transmisión horizontal. La transmisión vertical se da de madre a hijo, congénita, perinatal o neonatalmente. La transmisión horizontal es el mecanismo de contagio de virus más extendido. La transmisión puede ser por intercambio de sangre o por el cambio de fluidos en la actividad sexual. Por ejemplo, el VIH, hepatitis B y hepatitis C. Por la boca, por el intercambio de saliva, por ejemplo, virus de Epstein-Barr, por alimentos o agua contaminada, por ejemplo, el norovirus, por la respiración de virus en forma de aerosol, el tan conocido virus de la gripe o por insectos vectores como los mosquitos. La tasa y la velocidad de la transmisión de infección vírica depende de factores como la densidad de población, el número de individuos susceptibles, así que vacúnense, chingada madre, dejen de andar de conspiranoicos creyendo que una multinacional crea un virus para que después te vendan la vacuna. Ya, me exalté, pero me frustra mucho saber que madres no vacunan a sus hijos. Pero bueno, la calidad del sistema sanitario y el tiempo son un factor importante. Y bueno, esto es un virus. Lo traté de sintetizar lo mejor que pude, ya que estos temas son muy extensos como para explicarlo en un video corto de 5 minutos. Estos temas me toman mucho tiempo y mucha dedicación. Espero de verdad que te haya gustado, y si fue así, agradecería tu suscripción. Esto es Complejo B, y nos vemos en el próximo video. Hasta luego.